Hola, ¿cómo están? Espero hayan pasado una linda Navidad, ya en la última semana del año. Quizás este último encuentro, veremos si a lo mejor hay otro antes de que el 2020 se despida. Pero en principio, para comentar algo que tiene como protagonista a el presidente, que hoy en un acto a raíz de un plan de viviendas de este tipo al que nos tiene acostumbrado el gobierno, que siempre queda en las palabras de los planes, pero nunca en los hechos, en Avellaneda, hizo referencia a que los sectores más humildes habían sido los que habían apoyado al gobierno en las medidas de cuarentena, en el aislamiento, en el confinamiento, que esos sectores lo acataron, lo cumplieron, sin reclamarle nada, que él nunca se sintió reclamado por parte de esos sectores más humildes, de los que pasan por más privaciones, dijo el presidente, según él, fueron esos sectores que viven en el conurbano de la capital federal, los que recibieron, o los que dieron, mejor dicho, y de los cuales el gobierno recibió el apoyo más consistente para sus políticas de encierro y de cuarentena. La verdad, resulta bastante antipático para mí tener que bajar a este barro clasista de dividir justamente a la sociedad en estos estratos para saber cuáles son, en este caso, los que apoyan o no apoyan una medida de cuarentena o como fue aquella de encierro y confinamiento. Pero en realidad el tema no es las clases, ese mensaje odioso, sino la mentira. Lo que el presidente dice es lisa y llanamente mentira. Es mentira que justamente las clases populares, las que viven en el conurbano que rodea la capital, hayan sido las que respetaron el encierro, el confinamiento, el distanciamiento social, el aislamiento, que no hayan salido a la calle y que con ello hayan dado un mensaje tácito de aprobación a las medidas del gobierno. Eso lisa y llanamente no es así, no fue así, y para corroborarlo, el máximo trabajo que uno debería proponerse es ir al archivo de cualquier noticiero y tomar las imágenes que en vivo tomaban los canales de televisión, los noticieros, los programas de actualidad, en los distintos barrios de la capital, del conurbano bonaerense, y allí se va a ver, repito, la verdad a mí me pareció horrible tener que bajar a este barro, pero es el presidente el que lo ha propuesto con sus llamaradas de odio y de resentimiento que parece tan bien haber copiado de su jefa. Porque la verdad, esas imágenes que uno podría obtener fácilmente si se tomara el ligero trabajo de buscarlas, demuestran que en los barrios de la capital, en donde a lo mejor reside esa clase media, que tanta alergia parece despertar en el gobierno y en sus funcionarios, en donde vive a lo mejor una clase media un poco más acomodada o incluso la clase alta, ya que estamos en estos términos, nombrémoslos como corresponde. Repito, esos videos van a demostrar que allí había muy poca actividad, muy poco movimiento de gente, bastante cuidado y bastante respeto de hecho a las normas de encierro del gobierno. Es cierto que esa gente, por tener acceso teórico al conocimiento de ciertas normas que básicamente derivan de la Constitución, hizo reclamos de palabra respecto de la
el legítimo derecho que tenía el Poder Ejecutivo para disponer medidas de esa naturaleza. Pero salvo las manifestaciones que desde los autos se organizaron para expresar su voluntad contraria a esas políticas, esa gente no desafió en su vida rutinaria, en su vida normal, lo dispuesto por el gobierno en cuanto a cierre de comercio, cierre de empresas, quedarse en sus casas, no andar por las calles, solo salir a comprar alimentos o medicamentos. Esa gente es justamente la que respetó esas ideas en los hechos, lo controvirtió de palabra, y bastante derecho tenían a hacerlo. Sin embargo, la gente que el presidente dice fue su principal apoyo, y repito, para corroborar esto no hay más que ir a las imágenes de los programas de televisión y de los noticieros de televisión, que viven en el conurbano bonaerense, justamente salieron a la calle en una rebelión de hecho, justamente no de palabra, de hecho, ni se molestaron porque a lo mejor no tienen los conocimientos teóricos que derivan de los cimientos de la Constitución para discutir de palabra lo que el gobierno estaba haciendo. Se rebelaron contra eso de hecho y salieron a la calle a continuar su vida normal, sin distancia, sin barbijos, en la mayoría de las ocasiones, con venta callejera, con venta ambulante, con venta en las veredas, con lugares de amontonamiento de personas, gente yendo y viniendo de un lado a otro. Repito, como lo demuestran las imágenes vívidas y tomadas en vivo por los canales de televisión. Entonces, esto no es para trazar una raya entre la gente que menos tiene y la gente que más tiene. Y en todo caso, si alguien trazó esa raya fue el presidente. Esto es para demostrar que el presidente miente, que el presidente es un sinvergüenza en el sentido técnico de la palabra, es decir, no conoce la vergüenza, no tiene vergüenza de decir mentiras con tal de mantener su lugar de privilegio. Y esta vez lo ha vuelto a hacer. El presidente no conoce la moral, no es un inmoral que tiene una moral mala, no tiene moral. Con tal de permanecer en el lugar que le da sus privilegios, no duda en torcer la verdad, en decir mentiras y en arrojar baldes de nafta a un incendio de odio que ellos mismos encendieron. Entonces, repito, es muy horrible tener que bajar a este barro para desmentir lo que no es cierto. Pero la verdad fue esa. Los lugares en donde vive la gente quizás con más educación, que podía por esos conocimientos controvertir en la palabra las políticas del gobierno, en los hechos esa gente en líneas generales lo cumplió. Al revés, la gente con menos recursos, que vive en los lugares más populares, no es la que le dio su apoyo al gobierno, porque de hecho se rebeló contra eso, saliendo a la calle prácticamente sin ninguna cobertura, sin ningún cuidado, sin ningún distanciamiento, le presentó batalla a lo dispuesto por las disposiciones oficiales. Así que, señor presidente, no mienta, lo que es peor, no se escude para mentir en un divisionismo social horrible, clasista, odioso, resentido, que solo sirve para que usted mantenga sus privilegios.